Hola. Hola, estoy viendo Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos? Nos encontramos en esta ocasión desde el exterior. Vamos a dedicar estos minutos para contestar una pregunta muy interesante que nos ha llegado y que deseamos poder de todo corazón poder ayudar a el hermano que nos ha hecho nos ha planteado esta interrogante. Y la pregunta es la siguiente. La pregunta es: ¿por qué Jesús fue bautizado? Es una excelente pregunta que yo creo que en más de alguna ocasión nosotros quizá nos hemos podido hacer. Y si hablamos de nuestro Señor Jesús, si hablamos de que Él es santo, hablamos de que Él es puro, hablamos de que Él no tiene pecado, hablamos de que Él es perfecto, entonces muchos se preguntan, muchos se hacen la interrogante de por qué Él accedió a ser bautizado, o más bien por qué Él le pidió a Juan que le bautizara. Vamos a comenzar respondiendo esta interrogante, recordando primeramente qué fue lo que ocurrió en esa ocasión cuando Juan estaba predicando en su ministerio. Jesús asiste a Juan, dice el evangelista Mateo, y Jesús solicita a Juan ser bautizado por él. Pero en esta ocasión Juan tiene una reacción bien interesante, y es una reacción de indignación, o más bien de sentirse indigno en sí mismo ante la solicitud que Jesús le hace. Juan reconoce que Jesús es el Mesías, Juan reconoce que Jesús es perfecto, que no tiene pecado, que no necesita arrepentimiento, que por lo tanto no necesita ser bautizado por él, y por lo tanto Juan se opone a esta solicitud de Cristo. Esto nos recuerda a la ocasión en que Jesús quiso lavar los pies del apóstol Pedro, pero Pedro se le resiste y le dice: en ningún momento, Señor, yo me voy a dejar lavar los pies por ti, porque eso sería, me sentiría indigno de que tú me laves los pies, dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, Jesús le responde y le dice: si tú no te dejas lavar los pies por mí, no tendrás parte conmigo en mi reino. Así que Pedro inmediatamente reacciona y dice: Señor, entonces si esa es la condición, no me laves solamente los pies, sino también hasta la cabeza. Entonces Juan, ante la declaración de Cristo, Juan reacciona de la misma manera y dice: bueno, Señor, entonces vamos a hacerlo, voy a bautizarte. Porque Jesús le responde: deja que lo hagamos así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y en esa respuesta de Cristo hay una clave bien importante, y es que en la respuesta de Cristo, Cristo dice que ellos deben cumplir toda justicia. Entonces ahí nosotros vamos a basar nuestra respuesta acerca de por qué Jesús fue bautizado. Jesús debía cumplir toda justicia. Entonces recordemos que una de las profecías acerca de Juan era que Juan era la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y haced rectas sus sendas. Por lo tanto, Jesús debía ser presentado por Juan el Bautista al pueblo, porque la misión de Juan era preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Y entonces esa es una de las razones por las cuales Jesús solicita ser bautizado por Juan, para que Juan testifique acerca de él. Este detalle es interesante porque recordemos que los rabinos, los maestros que ejercían la enseñanza en el pueblo judío en ese entonces, debían de tener por lo menos el testimonio de 2 maestros reconocidos por todo el pueblo para poder ellos ejercer su ministerio. Esto lo hablamos en una ocasión, hablamos acerca de la autoridad, hablamos de lo que se conoce como la smija. En aquella ocasión se conocía como la smija, que significa autoridad, la cual debía tener todo maestro judío que tratara de enseñar al pueblo nuevas doctrinas o nuevas ideas. Por lo tanto, Cristo debía de recibir
o la gente debía recibir el testimonio de Juan para para que Cristo fuera, de alguna manera aprobado por el pueblo como un maestro que tenía autoridad, o el testimonio de otro maestro con autoridad, porque Juan ya era reconocido en este entonces como un maestro del pueblo, o más bien como un profeta de Dios. Entonces Juan tiene esta reacción de sentirse indigno de bautizar al Mesías, sino que más bien siente la necesidad de ser bautizado por él. Juan reconoce su condición de pecador, y Juan reconoce que la necesidad del Salvador, la necesidad que él tiene de Cristo y de su obra redentora. Entonces, pero Jesús le responde, y eso es lo interesante, Jesús le responde: deja que hagamos esto porque así conviene que sea hecho. Deja que lo hagamos porque conviene que cumplamos toda justicia. Y ahí hay una clave en esa respuesta de Cristo a Juan, de cumplir toda justicia. ¿Por qué hablar de justicia? Bueno, simple y sencillamente porque en Cristo nosotros somos justificados. Entonces Cristo, al ser bautizado, primeramente nos da el ejemplo de lo que las futuras generaciones de creyentes iban a tener que hacer. Pero vamos a desglosarlo de esta manera. Primeramente, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, lo que significa que las personas que eran bautizadas por Juan debían confesar sus pecados y debían arrepentirse de sus pecados. Así que eso significa, o más bien eso nos da a nosotros el pie para preguntarnos: ¿entonces Cristo necesitaba arrepentimiento? ¿O Cristo debía confesar sus pecados? Esto tenemos que quitarlo de nuestra mente, porque ciertamente Cristo no necesitaba arrepentimiento, porque Cristo no tenía pecado, Cristo no cometió pecado. Entonces, la primera razón por la que Cristo es bautizado está en que Juan debía de presentarlo, debía de testificar acerca de Jesús y acerca de su ministerio, acerca de quién era él, porque así debía cumplirse la profecía de Isaías que decía que Juan era la voz en el desierto que estaba preparando el camino para el Señor. Entonces, de alguna manera, Juan introduce a Cristo al pueblo y se lo presenta para que entonces Cristo comenzara su obra y su ministerio. Esa es la primera razón por la que Jesús es bautizado por Juan. La segunda razón que pudiéramos nosotros encontrar acerca de esto es que en Cristo nosotros obtenemos la justificación, y Él está dándonos un ejemplo a nosotros a seguir, para que nosotros posteriormente, los creyentes, nosotros también accediéramos a este don de Dios, este don por medio del cual nosotros somos perdonados, como es el bautismo que se predicó después por los apóstoles. Y la otra razón que nosotros pudiéramos dar acerca del bautismo de Jesús o por qué Jesús fue bautizado, es porque en él se dio testimonio, no solamente por Juan el Bautista, pero también, y más importante, Dios mismo testifica acerca de Cristo y acerca de su elección. En el bautismo que recibe Cristo por parte de Juan, el Espíritu Santo ocurrió ahí, el Espíritu Santo descendió. Entonces Cristo es ungido por el Espíritu Santo en esta ocasión, y también el Padre testifica acerca del Hijo y de su obra, y dice el Padre: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, estas serían tres razones, y podemos agregar una más. Y la otra razón que pudiéramos agregar es que de esta manera, accediendo Jesús a ser bautizado por Juan, Jesús está validando el bautismo de Juan y el ministerio y la obra de Juan el Bautista, que iba a ser cuestionada posteriormente cuando Juan el Bautista fue arrestado por Herodes, fue apresado y posteriormente fue decapitado. Recordemos que en una ocasión Jesús le pregunta a sus adversarios, a los líderes religiosos, les pregunta:
que si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Y entonces los religiosos se cuestionan ahí, si decimos que es de los hombres, tememos al pueblo porque el pueblo tiene a Juan como profeta, y si decimos que es de Dios, Jesús preguntará por qué entonces no le creímos. Y Jesús, cuando al acceder a ser bautizado por Juan, o al solicitar el bautismo de Juan más bien, Jesús está validando que el bautismo de Juan es del cielo. Jesús está validando que Juan es profeta. Jesús está validando el ministerio de Juan y la obra de Juan el Bautista. Entonces, estas son las razones por las cuales Jesús accede o solicita ser bautizado para cumplir toda justicia delante de los hombres y delante de Dios, y para darnos a nosotros un ejemplo de lo que nosotros posteriormente debíamos hacer al recibir el Evangelio de Cristo para ser perdonados, para que nuestros pecados sean perdonados. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado en esta pregunta acerca de por qué Jesús fue bautizado. Como siempre, su hermano Norlan Amador les saluda y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios te doy loor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador.